Este llamado es para las 12 tribus dispersas de la casa de Israel. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Palabra de Yahweh. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuantas veces he intentado juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no has querido. Regresa, pueblo mío, al pacto, porque tu salvación está en camino. Vengo a ti pronto, mantente despierto, porque vengo a ti como ladrón, el que lee que entienda. Como vimos en el video anterior, el nombre Nicolaita y su significado, y aprendimos que el significado de Nicolaita significa estar sobre los pueblos o estar sobre la gente, mostrando la jerarquía y el dominio, siendo así que esta jerarquía entró en las iglesias enseñando lo contrario al Mesías. Es por ese motivo que el Mesías la aborrece. Si no lo has visto aún, lo puedes encontrar en mi canal, tu canal, El Dios de la Biblia 123. Ahí encontrarás este video y muchos más que hablan de estos temas. No olvides suscribirte y dale me gusta. Esto nos ayuda mucho al crecimiento del canal. Ahora bien, esta es la otra información acerca de la doctrina de los Nicolaitas. Esta información proviene de los primeros cristianos que radicaron en Éfeso y en Pérgamo. No se sabe con exactitud si Nicolás el diácono fue el fundador de esta secta. Los historiadores han tomado esa hipótesis ya que se menciona a un Nicolás el diácono en el libro de Hechos, capítulo 6. Ahí se menciona a Nicolás, proselito de Antioquia, que fue elegido como uno de los 7 diáconos para ayudar y servir a la iglesia primitiva. Estos historiadores creen que en alguna parte de ese periodo, Nicolás se desvía de la fe y comenzó a enseñar herejías dentro de la iglesia primitiva, creando así una secta, a la cual los llamaban los seguidores de Nicolás. Los historiadores crearon esta hipótesis de Nicolás el diácono, pues varios cristianos reconocidos escribieron acerca de esta secta, por ejemplo, Ireneo, Hipólito, Epifanio y Teodolito escribieron las prácticas y enseñanzas de esta secta, pero no especifican si es Nicolás el diácono. No obstante, los historiadores lo vincularon por ser contemporáneos, es decir, de la misma época. Ahora bien, te hago mención de las herejías que esta secta practicaba, torciendo así la sana doctrina del Mesías. Observa bien y si en la religión, iglesia, secta o denominación en la que éstas actúa de esta manera, aléjate de ella inmediatamente y no te enorgullezcas en defender esa creencia, pues el Mesías aborrece esa doctrina. Veamos cómo lo dice en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como vemos, el Mesías advierte de esta doctrina y además nos dice que Él la aborrece, y la pregunta es, ¿por qué el Mesías la aborrece? Pues para responder esta pregunta escuchemos Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que se aferran a la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera pronto vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Como vemos, en este capítulo nos muestra que el Mesías aborrece esta doctrina por sus enseñanzas satánicas, pues esta doctrina contradice a Dios en sus mandamientos, leyes y decretos, pues esta doctrina enseña a no cumplir los mandamientos de Dios y te enseñan a realizar lo que la ley de Dios prohíbe. Observa qué similitud tiene esta doctrina con la que tú practicas en tu religión, iglesia, secta o denominación. Observa bien y compáralas, y si encuentras una de las tantas herejías que cometía esta secta nicolaíta, entonces ahí está la levadura de la que habla el Mesías. Recuerda que ante Dios no hay excusa, o eres frío o caliente. ¿Qué quiere decir esto? O te vuelves a Dios y cumples sus mandamientos, o te vuelves al mundo, a hacer lo que tú crees que es correcto, pues escrito está: no puedes servir a dos amos a la vez, o sirves a Dios con su ley, sus mandamientos y sus decretos, o sirves al mundo haciendo lo que tú crees que es correcto, pensando que está bien aunque no sea así. Recuerda que debemos amar a Dios como Él quiere, no como nosotros creamos amarlo, pues esta es una de las enseñanzas que la doctrina nicolaíta enseñaba. Se cree que los nicolaitas practicaban todo tipo de herejías y se excusaban diciendo: mientras que tú creas en el Mesías ya eres salvo, pues Él murió por nuestros pecados, ya somos libres, ya podemos hacer lo que no nos era permitido. Pues ya tenemos un Salvador, y si crees en Él, hagas lo que hagas, Él te perdona, pues ya pagó el precio cuando murió en la cruz, dando a entender que ya no debías cumplir los mandamientos dados en el monte Sinaí por Dios a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Dando entrada a la creencia de que ya no es necesario cumplir la ley y los mandamientos de Dios, pues recuerda que Dios prohíbe en su ley y el pacto que no debes convivir con gente pagana y que no debes adorar a sus dioses y ni debes comer de sus banquetes ofrecidos a sus ídolos, y Balaam lo sabía, por eso enseñaba a Balac a poner tropiezo para hacer caer a los israelitas. Y esa misma doctrina practicaron los nicolaitas, pues incitaban a los creyentes en Yeshua a comer de los sacrificios de los dioses que adoraban en Éfeso, y Pérgamo. Además, cometían fornicación, dando entrada a la inmoralidad sexual, y participaban en las fiestas y religiones paganas. Y comenzaron a despreciar y expulsar a todo el que no estuviera de acuerdo con esa enseñanza, dando entrada a la jerarquía, pues los miembros tenían que dar cuentas de lo que poseían y dar sus colectas a dicha secta, y no podían predicar ni participar sin que los líderes de esta secta lo ordenaran. Esto y mucho más hacían, todo lo contrario a la ley de Dios. Ahora bien, esta enseñanza la traen todas las religiones hoy en día, pues lo mismo te dicen que ya no es necesario cumplir la ley de Dios ni sus mandamientos, que el Mesías lo abolió, y si crees en el Mesías ya eres salvo, sin saber qué es creer en el Mesías. Además, como han dejado los mandamientos de Dios,
La inmoralidad sexual ha entrado a las iglesias, al grado que ya muchas permiten la homosexualidad. Y como han dejado de cumplir los mandamientos, creen que están en lo correcto y no observan que están en una doctrina nicolaita, una doctrina tolerable, que permite que tú hagas lo que quieras. Nomás no dejes de decir que crees en Cristo. Es por eso que ya en las iglesias, sectas y denominaciones han perdido los valores de la familia, los valores del matrimonio, los valores del respeto a la vida, los valores a ser una persona justa. Han perdido el interés de cumplir los mandamientos de Dios. Las enseñanzas de las iglesias hoy en día solo enseñan que Dios es bueno y que Él te ama y te perdona. Pero no te enseñan que el Dios de la Biblia es un Dios justo y que cumple sus pactos y que todo aquel que no se sujeta a Él será expulsado al lago de fuego con Satanás y el falso profeta, el cual son las religiones. Ahora bien, este llamado es para las 12 tribus de la casa de Israel que están esparcidas por toda la tierra. En esto estás tú que cumples los mandamientos de Dios y que te deleitas en cumplir su ley, sus fiestas, y te vuelves al pacto apartándote de esta doctrina nicolaita. Tú que aprendes a temer a Dios y que sabes que Él pronto viene para juzgarte con su ley dada en el monte Sinaí, y que hará juicio a las naciones y destruirá a toda religión, secta y denominación, y formar a su pueblo, la cual es la nueva Israel, el que lee que entienda. Pues bien, cualquiera de las dos informaciones que te he mostrado acerca de los nicolaitas coinciden con lo que el Mesías aborrece, pues la jerarquía y la tolerancia en creer que todo te está permitido hacerlo, nomás creyendo en el Mesías. Esta es la doctrina del falso profeta, es decir, la doctrina del espíritu del anticristo, pues recuerda que anticristo es estar en contra del Mesías y su testimonio. Y el testimonio del Mesías es que te vuelvas a Dios, cumpliendo sus mandamientos, así como Él los cumplió, pues Él es el modelo perfecto. Por eso aléjate de las religiones y cumple los mandamientos de Dios, viviendo una vida recta en presencia de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo fue testigo de cómo esta doctrina estaba comenzando a entrar en la enseñanza que él había predicado años anteriores. Pues cuando llegó a la iglesia en Corinto, vio cómo los seguidores peleaban por pertenecer a cada grupo que ellos formaban, diciendo que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro y otros de Cristo, dando así a notar que la doctrina de los nicolaitas estaba entrando en esta iglesia, es decir, el espíritu del falso profeta, quien es el espíritu del anticristo. Pablo predicó la ley de Dios en todo su ministerio, dando a conocer que ese fue el propósito de la venida del Mesías. Desafortunadamente, el espíritu del anticristo torció la enseñanza del apóstol Pablo, haciéndola creer que Pablo predicaba en contra de la ley, y hasta el día de hoy, esa enseñanza está dentro de las iglesias. Pues bien, Pablo no predicó en contra de la ley, sino aún mejor, confirmó que el Mesías es la ley y Pablo murió por esa ley, dando testimonio hasta el día de su muerte que él cumplía la ley, pues recordemos que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, un maestro en la ley. Y Pablo, al igual que Gamaliel, sabía la ley en su perfección, y es por ese motivo que ningún judío o creyente lo podía vituperar, pues Pablo sabía y cumplía la ley en su perfección, pues cuando tuvo el encuentro con el Mesías, lo entendió y comprendió que el Mesías es el corazón de la ley y que con esa ley seremos juzgados en el día del juicio. Ahora bien, hoy en día todas las iglesias, sectas y denominaciones toman toda su enseñanza en el espíritu del anticristo, torciendo la enseñanza del apóstol Pablo, y además se pasan el tiempo juzgándose unas a otras diciendo que son la iglesia y pueblo de Dios,
Pero ¿cómo es esto posible si no cumplen los mandamientos de Dios? Haciendo cumplimiento de lo que el Mesías dijo, porque me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Con esto confirmamos que todo aquel que te enseña a no cumplir la ley de Dios, te está enseñando a pecar, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y el espíritu del anticristo ha enseñado la doctrina nicolaita, la cual enseña a no cumplir la ley de Dios dada en el monte Sinaí. Miremos cómo lo declara Pablo en Romanos capítulo 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien pagará a cada uno conforme a sus obras, la vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, antes bien obedecen la injusticia, enojo e ira, y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace el bien, al judío primeramente, y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, pues muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando también testimonio su conciencia, mientras que sus pensamientos los acusan o los excusan. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, conforme a mi evangelio. He aquí, tú que llevas el nombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De manera que, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida en cuenta su incircuncisión por circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Como vemos, en este capítulo la ley de Dios está vigente,
y pocos son los que entienden esto, pues la mayoría de personas están sometidas en sus religiones, olvidando que lo importante es lo que enseñó el Mesías, el cual es el cumplir los mandamientos de Dios. Todas las iglesias te dicen que ya no debes cumplir la ley de Dios, y en sus prédicas te dicen que no robes y ellos te roban tu dinero y tu tiempo. Además te dicen que no cometas adulterio y ellos adulteran, y además permiten la homosexualidad dentro de su iglesia. Otras, según, no lo aceptan, pero se quedan calladas, permitiendo que surjan leyes que respalden a estas abominaciones. Te dicen que escuches y ellos no escuchan. Y todo esto es doctrina nicolaíta. Otras iglesias te dicen que no a la idolatría, pero se vuelven ídolos a sí mismos, jactándose de la reverencia que los miembros les otorgan. Esta enseñanza es para los entendidos. No escuches la voz de la doctrina de la serpiente, la cual engañó a Eva, haciéndola que desobedeciera la ley y mandatos de Dios. Escucha la voz del pastor, quien es el Mesías, pues recuerda que si escuchas hoy su voz y no endureces tu corazón, entonces Yahweh no enviará las enfermedades que envió a Egipto, sino al contrario, la bendición de Dios vendrá sobre ti. Si te ha gustado nuestro video, no olvides compartirlo y dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal Tu Canal y dale clic a la campanita para que YouTube te notifique de nuestro próximo video. Gracias por tu tiempo y que Yahweh te bendiga. Amén.